buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio, el cual es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana, para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, martes 5 de enero, se cumple lo previsto en la Constitución. Así de simple. No se trata de ningún invento extraño. Se trata de lo que está pautado en el texto constitucional. Se instala la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Ahora, esto no es un acto ordinario, corriente, convencional dentro de una dinámica democrática ordinaria, porque en Venezuela no existe una dinámica democrática ordinaria. Eso no está ocurriendo en nuestro país. En nuestro país hay un proceso acelerado de desinstitucionalización, un proceso que, desgraciado y acertado es decirlo, es impulsado desde ambos extremos del mapa polarizado de la política venezolana. Usted ve, por ejemplo, cuando el régimen crea un adefesio llamado Asamblea Nacional Constituyente, una asamblea constituyente que no hace constitución, ¿no? Que elabora una serie de cosas que ellos denominan leyes constituyentes, cuando todo el mundo sabe que no existe tal cosa. Las leyes pueden ser orgánicas o pueden ser ordinarias, pero no existe tal cosa como una ley constituyente. Cuando eso se hace así, y cuando eso se hace simplemente, porque se tiene en la mano el poder de coerción, el poder de la Fuerza Armada, cuando eso se hace así, bueno, se está contribuyendo a la desinstitucionalización del país, a la destrucción del Estado republicano tal y como lo conocemos. Pero, por otro lado, cuando desde el ámbito opositor, desde la oposición político-partidista, se define algo llamado estatuto de transición, algo que no está contemplado en la Constitución por ninguna parte, no lo está, ¿no? Y en ese estatuto de transición se establecen algunas normativas acerca de qué hacer y qué no hacer en este proceso político convulso, ¿no? Pero resulta que luego se viola hasta el propio estatuto de transición y se cambia ese estatuto de transición en una sesión en la que, por cierto, nadie sabe si hubo o no hubo quórum, porque tal cual como practicaba el señor Luis Parra, ¿no? Hacen sesiones y no le informa a nadie, pues, si ciertamente hay o no hay los requisitos fundamentales para la toma de decisiones. Bueno, en una sesión de esa naturaleza se modifica el estatuto de la transición y se adoptan algunas medidas, por decirlo menos, polémicas. En el marco de esa situación se produce hoy el acto previsto en la Constitución Nacional, que es la instalación de el Parlamento venezolano. Fíjense ustedes algunas de las cosas o algunos de los titulares que están referidos a este caso en el día de hoy. Por un lado tenemos las reacciones internacionales. No olvidemos que buena parte de la política venezolana se hace hoy no para atender a las necesidades del país, no para atender los requerimientos de nuestra población, sino para satisfacer los requerimientos o los designios de las carpas geopolíticas mundiales que terminan siendo el escenario donde ciertamente, donde realmente se toman las decisiones. Bueno, algunas reacciones a propósito de este evento hoy. Japón
ratifica su apoyo a Guaidó y a la restauración democrática en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores japonés, señor Toshimitsu Motegi, expresó su preocupación por la crisis humanitaria que ha ocasionado el éxodo de 5.4 millones de venezolanos. Y a partir de esa situación, repito, Japón justifica o ratifica su apoyo a Guaidó y a la restauración democrática en Venezuela. Esto es un cable de agencias internacionales recogido por el diario La República de Perú. Canadá reitera que mantendrá su reconocimiento a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Este es un titular del portal La Patilla. Como ustedes saben, La Patilla es un importante medio electrónico venezolano que es fundado y claramente dirigido por Alberto Federico Rabel, también muy destacado periodista, que es a su vez el director de información de la presidencia interina. Entonces, bueno, pueden ustedes tener una idea clara pues, de cuál es la línea editorial de La Patilla en relación a este tema. Repito el titular: Canadá reitera que mantendrá su reconocimiento a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Otro titular importante, esta vez del diario elnacional.com. Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia en la que mantiene el reconocimiento del Parlamento presidido por Guaidó. No es ninguna sutileza, no es ninguna casualidad que quien emite este reconocimiento o el anuncio de la extensión del reconocimiento al Parlamento presidido por Guaidó no sea el secretario de Estado, no sea el Departamento de Asuntos Exteriores, no sea la propia Casa Blanca, no, el Departamento del Tesoro. Esto no es casual, no es inocente en todo caso. Otras reacciones, esta vez desde España, nos lo dice un cable de Europa Press. España buscará una posición consensuada en la Unión Europea ante el nuevo escenario que se abre en Venezuela. Si notan alguna diferencia entre estos conceptos, entre estos criterios, yo les rogaría que buscaran en Instagram y en Twitter, en Facebook también, la entrevista que ayer en la tarde le hicimos a Michael Penfold, donde él precisamente decía que la comunidad internacional iba a tener distintos tipos de respuestas frente a este evento que hoy ocurre en el país. Decía Penfold ayer que un grupo de países, básicamente liderados por Estados Unidos y Canadá, entre otros, iban a apoyar, a anunciar la reiteración y la continuidad de su apoyo a la presidencia interina y al Parlamento presidido por Guaidó, independientemente de las limitaciones reales de esas estructuras. Nos decía que otro grupo de países iba a decir, bueno, apoyamos al Parlamento y nos reservamos si apoyamos o no la continuidad de la presidencia interina. Y que había un tercer grupo de países donde sencillamente se iba a producir búsquedas, exploraciones para ver cómo se promovía una salida política a esta situación. En efecto, eso parecen indicarlo los reportes que estamos leyendo esta madrugada. Mientras se producen estas reacciones a nivel internacional, veamos estas otras reacciones que se producen dentro del país. Nos lo dice la gente de analítica.com. Henry Ramos Alup, Larisa González, Delsa Solórzano, Carlos Prosperi, Piero Marón y Ángel Medina Davis, entre otros, eliminaron su cargo de diputado de sus biografías de Twitter. Repito, esto es una información que está contenida en el portal analítica.com y en efecto ya nosotros habíamos llamado la atención sobre este hecho curioso y aquí aparecen las fotografías de los perfiles en la red social Twitter de Henry Ramos Alup, el secretario general de Acción Democrática, y de Delsa Solórzano, la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, donde efectivamente desaparece la palabra diputado de su historia, de su descripción en la red social Twitter. Otro titular, también de analítica.com. Stalin González, María Albert Barrios, Denis Fernández, Jesús Llanes y Rafael Guzmán
quienes fueron electos como parlamentarios en el año 2015, anunciaron este lunes 4 de enero que se separan de sus cargos como diputados de la Asamblea Nacional, es decir, que no participan de la prédica esta de continuar en sus cargos más allá del término formal de su mandato, de acuerdo a la previsión constitucional. Otra información, esta vez de un medio internacional, de un medio español, cope.es, nos dice: miembros de Acción Democrática retiran su identificación como diputados de la Asamblea Nacional saliente. Y destacan que Acción Democrática sería, de acuerdo a ellos, el segundo partido más importante del conjunto opositor en nuestro país. ¿Por qué les refiero estos titulares? Porque llama poderosamente la atención el desbalance en las reacciones. Mientras tenemos al ministro japonés, al ministro de Asuntos Exteriores del Japón, ¿no?, rasgándose las vestiduras y manifestando su apoyo a la Asamblea Nacional presidida por Guaidó, importantes factores, diputados de esa misma Asamblea Nacional, dicen que bueno, que votan tierrita y no juegan más, pues que no siguen en ese discurso que hasta ahora ha venido desarrollando la actual directiva parlamentaria. Por supuesto, en algunos casos aquí no hay sorpresas. Stalin González desde hace tiempo viene diciendo que él no acompaña ese tipo de planteamientos. Pero hay otros que sí son sorprendentes, ¿no? El caso, por ejemplo, de la fracción de Acción Democrática, que acompañó la decisión de darle continuidad a la Asamblea Nacional, aunque no convalidó la modificación del llamado Estatuto para la Transición. Hay otros diputados, no se trata de personalizar esto, pero que hasta hace apenas 3 semanas y 2 días, ¿no?, tenía un discurso estentorio, ¿no?, un discurso enfático sobre el no reconocimiento a las elecciones del 6 de diciembre. Y la mejor manera de no reconocer eso era mantenerse en sus cargos, porque si no hubo elección, entonces la Asamblea Nacional siguen siendo ellos. Pues no, quitan la palabra diputado de sus perfiles o anuncian públicamente su retiro de ese espacio. ¿Qué tenemos entonces? Repito, tenemos un desbalance curioso. Pareciera haber más apoyo fuera del país que el apoyo que esta posición tiene, no solamente dentro de Venezuela, sino incluso dentro de la misma Asamblea Nacional. Dentro de la misma Asamblea Nacional electa el pasado 2015. Entonces, creo que vale la pena reflexionar sobre esto, sobre si estamos en presencia de un intento de dar continuidad a esa manera de hacer política para afuera, para los medios, para las redes y para el exterior, en vez de hacer política y en vez de trabajar para el bien común acá en las realidades de nuestro país, porque la única manera de transformar las realidades es asumiéndolas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750.
opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Analizamos en el primer segmento del programa cómo hay un desbalance evidente en las reacciones ante lo que va a ocurrir en el día de hoy. La instalación de la Asamblea Nacional. Por cierto, hay que decirlo, están convocadas dos sesiones de las dos asambleas, la electa el 6 de diciembre del 2015 y la electa el 6 de diciembre del 2020. En relación a este último caso, se informó ayer cuál sería el planteamiento, cuál sería la propuesta hecha por la fuerza que obtuvo la mayoría en las muy cuestionadas elecciones del pasado 6 de diciembre. Como ustedes saben, de un total irregular de 277 diputados, digo irregular porque una vez más la Constitución establece una base de cálculo sobre la realidad poblacional para determinar el número de los diputados. Esa base de cálculo fue alterada en un acuerdo político entre el gobierno, entre el PSUV y las organizaciones que integraban la ya fallecida Mesa de Diálogo Nacional, conocida también como la Mesita. Allí, en ese espacio político, se produjo la modificación de este principio o mandato constitucional, de que el número de diputados de la Asamblea se correspondiera con una determinada base de cálculo poblacional. Eso se alteró para llevar el número de diputados a 277. De esos 277, 256 son militantes del PSUV o de esa ficción llamada el Gran Polo Patriótico, y apenas 20 forman parte de los grupos o de algunos de los grupos que integraron esa llamada Mesa de Diálogo Nacional, porque hubo algunos partidos que hicieron un curioso papel, formaron parte de eso, promovieron esos acuerdos, convalidaron esa modalidad electoral, y resulta que ni siquiera aparecieron en pizarra, ¿no? Ni siquiera sacaron un diputado. Pero bueno, en esas condiciones tenemos hoy una Asamblea Nacional con una amplia mayoría pesuvista. Ayer el señor Diosdado Cabello, actuando como vocero del PSUV, anunció la propuesta, entre comillas, digo entre comillas porque con la fuerza que tienen, con el número de diputados que tienen, la propuesta que hagan será obviamente la que finalmente se imponga. Entonces decía, actuando como vocero del PSUV, el señor Diosdado Cabello anunció la terna que van a proponer hoy, y nos lo informa así la gente de Tal Cual en su edición de hoy. El titular dice: Jorge Rodríguez presidirá la directiva de la Asamblea Nacional con Iris Varela y Didalco Bolívar. El texto dice lo siguiente: el chavismo reveló la composición de la directiva de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro electa en los cuestionados comicios del pasado 6 de diciembre. Diosdado Cabello confirmó mediante una propuesta aprobada instantáneamente por la cúpula chavista que el presidente durante el primer año legislativo será Jorge Rodríguez, acompañado por Iris Varela como primera vicepresidenta y Didalco Bolívar como segundo vicepresidente. La junta directiva es complementada con los cargos de secretaria y subsecretaria, para los cuales fueron asignadas Rosalba Gil Pacheco e Inti Hinojosa, respectivamente. Por su parte, Maduro, sin ser diputado ni tener ningún cargo dentro del Poder Legislativo, anunció que Cabello asumiría el rol de jefe del bloque de la patria, es decir, liderará a todos los diputados del Gran Polo Patriótico, lo que equivale al 91% de los integrantes del Parlamento. Según los voceros oficialistas, el bloque de la patria tomó una serie de decisiones que aplicará en los primeros días de trabajo tras su instalación en el Palacio Legislativo. Entre ellas, Cabello sostuvo que se conformarían comisiones que informen directamente a los demás poderes públicos del país.
Maduro hizo énfasis en las prioridades que le ha impuesto a los diputados chavistas de la Asamblea Nacional, enfocándose en la economía, ya que promete por séptimo año consecutivo la recuperación económica de Venezuela y especialmente las funciones contraloras del Parlamento, que tienen como objetivo iniciar una cacería de brujas contra los parlamentarios opositores de la gestión previa. He pedido que se preste atención a la economía y que se recuperen las funciones contraloras de la Asamblea Nacional, que se abandonaron 5 años. La interpelación a ministros, funcionarios, al presidente, apuntó, para luego destacar los crímenes de la oposición, los supuestos crímenes, acá entre comillas, de la oposición bajo el mandato de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. El mandamás del chavismo, así lo pone la gente de tal cual, acusó a Guaidó y a Leopoldo López de robar todo el dinero que les otorgó Estados Unidos, además de apropiarse de activos estatales como Citgo y Monómeros. Es pertinente tener en cuenta que uno de los discursos reiterativos durante la campaña electoral del chavismo fue llevar ante la justicia a estos parlamentarios que, encabezados por Guaidó, Henry Ramos Alup y Julio Borges, destruyeron el Parlamento, entre comillas. Esta es la nota de Tal Cual Digital a propósito de el planteamiento del PSUV a propósito de la directiva parlamentaria. Es importante ubicar algunas diferencias entre el contenido de esta nota y lo que informa, por ejemplo, la gente de Crónica 1. Crónica 1 es un portal que ha venido haciendo un seguimiento bastante cercano a esta situación de la Asamblea Nacional. Yo diría que fueron los primeros en escrutar lo que estaba ocurriendo al interior del chavismo a propósito del debate por la presidencia de la Asamblea Nacional. Concretamente, la colega Celina Carqués ha hecho un trabajo de seguimiento acá intenso y exhaustivo. Y este planteamiento que hacen nuestros colegas de Tal Cual acerca de que la propuesta la hace Cabello e instantáneamente la cúpula chavista la asume, en realidad pareciera no ser así, de acuerdo a la versión que da Crónica 1. Crónica 1 plantea más bien que hubo un largo pulso, un largo forcejeo dentro del oficialismo en relación a quién encabezaría la Asamblea Nacional. Los nombres que sonaban eran Jorge Rodríguez, propuesto por el gobierno, por Maduro en concreto, y Diosdado Cabello, planteando, bueno, que ese era el espacio que le correspondía en tanto que el otro pivote fundamental del poder. También se escuchó, de acuerdo, repito, a la crónica y el seguimiento hecho por los colegas de Crónica 1, el nombre de la esposa del presidente Maduro, del jefe del régimen Nicolás Maduro, la señora Cilia Flores, como posible alternativa, como posible presidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, bueno, esto se decantó de la manera ya conocida. Se impone la tesis de Maduro, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, frente a esta situación. Al parecer, a Cabello no le pareció cómodo formar parte de esta directiva. Eso da lugar a que apareciera un nombre como el de Iris Varela en la primera vicepresidencia. Finalmente, la sorpresa que estaría todavía por verificarse. Yo creo que es prudente esperar hasta el final de la mañana a ver si eso se concreta o no. Es el nombre de Hidalgo Bolívar como segundo vicepresidente. Lo que se rumoraba intensamente es que ese cargo, la segunda vicepresidencia, sería ocupado por alguno de los parlamentarios del pequeño grupo de 20 diputados electos en las filas de las organizaciones no chavistas, no integrantes del Polo Patriótico, que sí participaron en el proceso del 6 de diciembre. Quedaría por verse aún si efectivamente hacia el final de la mañana de hoy es ratificado Hidalgo Bolívar como segundo vicepresidente o si aparece otro planteamiento por allí. Creo que a estas alturas todavía es posible decirlo. ¿Qué es lo lamentable de esto? Y tengo que decirlo con todas sus letras.
¿Qué es lo lamentable de esto? Bueno, que el espacio de la política pareciera entonces estar subsumido a lo que ocurra dentro del chavismo, a las contradicciones internas dentro del chavismo, a los desplazamientos o no, los encumbramientos o no dentro de la dinámica chavista. Frente a esta realidad, parecieran bastante precarias, ¿no? Otras informaciones sobre lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, de la minúscula fracción parlamentaria que tendrían los partidos no oficialistas presentes en esta Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre del 2020 de manera tan irregular. Y, bueno, realmente aparece muy debilitada la realidad política que significaría la Asamblea que pretende continuar en sus funciones presidida por Guaidó. Digo que aparece muy debilitada porque esa Asamblea hoy no estaría entonces disputando el espacio político ni debatiendo con Maduro, o con Diosdado o con Jorge Rodríguez. No, estarían debatiendo entre ellos sobre si los diputados que se retiraron fueron leales o no, si son cobardes, si son valientes, si lo hacen por diferencias políticas o por miedo a la represión. ¿Me explico? Es decir, en vez de estar debatiendo los problemas del país y confrontando el adversario político, entonces la noticia que surge de ese sector de la oposición es su desintegración, su deshilachamiento. Esto es lamentable, esto es extremadamente lamentable y esto insta a que nos preguntemos todos de qué manera podemos colaborar para que se produzca un reacomodo, una reconfiguración, una redefinición y relanzamiento del campo democrático en Venezuela, porque evidentemente eso que está allí no llega a ninguna parte, no llega a ninguna parte, no tiene fuerza con que enfrentarse al adversario totalitario, ni cómo articular propuestas nutritivas y útiles a los problemas del país, porque están demasiado ocupados en ver quién se baja del tren o quién se mantiene adentro. Esas son las realidades, esos son los hechos. Y esos son los hechos que hay que asumir, repito, para poder modificarlos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y ahora quisiera compartir con ustedes otro género de preocupaciones, otro género de informaciones que sirven de contexto y terrible telón de fondo a todo esto que hemos comentado hasta ahora. Señores, ayer la pasarela que une al barrio San Agustín
con Parque Central, con San Agustín del Norte, la pasarela que está sobre la autopista Francisco Fajardo. Sí, la seguiré llamando así porque es una ridiculez absurda que un gobierno llame a esa autopista Cacique Guaycaipuro, jefe de jefes, por un lado, como supuesto homenaje a las etnias indígenas de nuestro país, y luego deje morir de mengua a Salvador Franco, líder indígena Pemón, preso político, que desde el pasado 27 de noviembre estaba reclamando con una orden judicial en su mano su traslado urgente a otro centro de reclusión, a un centro de salud, para tratar de salvarle la vida. Pese a tener, repito, una orden de un tribunal avalando ese requerimiento, sus carceleros lo dejaron allí, en la mazmorra, muriendo de mengua, donde efectivamente falleció. Repito, por eso hago caso omiso a quienes pretenden decir que son sensibles frente a la realidad de los pueblos indígenas de boca, pero dejan morir a nuestros primeros pobladores, dejan morir a los representantes de nuestros primeros pobladores de manera tan cruel y desalmada. Bueno, esa pasarela sobre la autopista Francisco Fajardo se desplomó en el día de ayer, con saldo de 4 víctimas, 3 heridos y un fallecido, de acuerdo a numerosas reseñas periodísticas y al testimonio de diversos testigos. Esto a usted le puede parecer un dato menor, anecdótico. Sin embargo, debo recordarle que precisamente en ese barrio se produjo una inversión multimillonaria para construir nada más y nada menos que un teleférico. Y por cierto, cerca de la estación del teleférico fue que se produjo este derrumbe. Eso no es menor, ese teleférico brevísimo, cortísimo, pequeño, es uno de los teleféricos más caros del mundo, más caros del planeta. Una de las tantas obras hechas por los fulanos señores de Odebrecht. Bueno, en ese contexto, ¿no?, de despliegue de dinero, se levantó esa pasarela, una pasarela que no tuvo ningún tipo de mantenimiento, a pesar de que ya está documentado y ya aparece en las redes sociales. Los vecinos denunciaron una y otra vez el deterioro de la estructura, el deterioro, la afectación de esa infraestructura. Bueno, se tuvo que caer. Y estas personas que estaban transitando por allí literalmente cayeron sobre el asfalto, sobre el pavimento de la autopista. Esto no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros ya 2 segmentos conversando. O sea, estas realidades no tienen nada que ver con las preocupaciones de quienes están en una u otra Asamblea Nacional. Y les hablo de este tema de la pasarela porque es la noticia de ayer. Pero anteayer también fue noticia que una de las personas que fueron afectadas por la explosión de las bombonas de gas en el municipio Piar del estado Monagas falleció. Y falleció porque no había oxígeno. Ahora, ubiquemos qué fue lo que ocurrió allí, como lo comentábamos ayer. Esto no fue un accidente. No, eso fue una tragedia programada. Cuando tú agarras un servicio público, como la distribución de gas doméstico, y lo pones en manos de gente inexperta, en manos de gente que no sabe de eso, trasladando los cilindros de gas en forma inadecuada y almacenándolos de manera insegura, entonces lo accidental es que explote en Monagas y no en Zulia. Lo accidental es que aparezca la explosión de día y no de noche. Lo accidental es que sean 60 heridos y no 120. Pero que se produzca la tragedia, eso no es accidente. Eso es, repito, una tragedia programada, construida, tan construida y tan programada como la que ocurrió ayer en San Agustín del Norte. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no es accidente, ¿vale? Si tú dejas allí una infraestructura sometida a las inclemencias del tiempo y sin el debido mantenimiento, se produce, bueno, su colapso.
Y ahí está. Ya llevo dos, ¿verdad? El tema de San Agustín, el tema de la explosión del gas en Monagas, pero puedo ir a una tercera. Anteayer se detectó, para vergüenza y dolor de todos nosotros, una gran cantidad de venezolanos que iban enguacalados en unos camiones y así los detuvieron en Texas. Eran llevados junto con inmigrantes ilegales, tan ilegales como ellos, mexicanos, desde la frontera mexicana, en camiones conducidos por esos traficantes de seres humanos que son conocidos como coyotes. Ya los venezolanos no solamente tenemos caminantes como esos que mueren de frío en el páramo de Berlín, en Colombia. Ya los venezolanos tenemos no solamente balseros, como esos que mueren ahogados tratando de llegar a Trinidad o tratando de llegar a Aruba. No, ahora tenemos también espaldas mojadas, personas que son objeto de la trata por parte de coyotes para introducirlos ilegalmente a los Estados Unidos. Esa es la realidad. Tenemos 5.4 millones de venezolanos en la diáspora y buena parte de esa diáspora es una diáspora pobrísima. No es gente que se va a hacer negocios a otros países en la búsqueda de su sueño. Es gente que huye desesperadamente del hambre y sabe que va a sufrir fuera, pero tiene la sensación, casi que la certeza de que cualquier sufrimiento fuera va a ser menor que el sufrimiento dentro del país, porque allá por lo menos tiene la esperanza de la mejoría. La esperanza que, por cierto, no siempre se cumple. Bueno, todo esto que les estoy diciendo, la desgracia de nuestros compatriotas en los camiones de los coyotes allá en Texas, la desgracia de nuestros compatriotas allá en el municipio Piar del estado Monagas, la desgracia de nuestros compatriotas habitantes del barrio San Agustín, acá en Caracas. Eso no está en el radar ni en el panorama de quienes se metieron en esta pelea por el asunto de cuál es la asamblea que hoy, 5 de enero, debe tener el mandato, la prerrogativa o el reconocimiento. ¿Ustedes no se dieron cuenta que en diciembre, extrañamente, los dos factores de la pugna polarizada cantaron victoria? Maduro estaba feliz porque él había obtenido una victoria arrasadora en las elecciones del 6 de diciembre. Y Guaidó estaba feliz porque la consulta del 12 de diciembre había sido una demostración contundente, según él, de el sentimiento nacional. Caramba, qué casualidad, ¿no? ¿Por qué sería que los dos estaban felices? Bueno, yo creo que es porque ambos obtuvieron lo que querían, ¿no? El objetivo fundamental del oficialismo en esta operación electoral del 6 de diciembre para hacerse de la mayoría en la Asamblea Nacional no tiene nada que ver con la situación de San Agustín, ni con la situación de Monagas, ni con la situación de nuestros compatriotas de la diáspora pobre. No, no tiene nada que ver. Ellos lo que necesitan es tener el control de la Asamblea Nacional para que ese organismo les convalide todos los contratos, todos los negocios, todos los acuerdos de endeudamiento, todos los convenios con China, Rusia, Turquía, etcétera. Todo eso que hasta ahora no han podido convalidar con el voto aprobatorio del Parlamento, tal y como lo exige la Constitución Nacional para poder tener validez como contrato público internacional. Para eso es que lo necesitaban. O sea, al final es un tema de reales, ¿me entiendes? Al final es un tema de recursos. Para eso necesitaban tener una Asamblea Nacional. Entonces, por eso, el señor Maduro cantaba victoria. Yo creo que él obtuvo exactamente lo que quería. Pero ¿por qué cantaba victoria Guaidó en medio de un escenario como este? Bueno, porque ese sector político también necesitaba algún tipo de ropaje institucional que, aunque fuera con muchísima precariedad, justificara
el poder decir, no, yo sigo siendo presidente de la Asamblea Nacional, yo sigo siendo presidente interino. ¿Para qué? Bueno, fundamentalmente para poder seguir teniendo acceso a los recursos de la República que están ubicados en el exterior. Al tener reconocimiento de algunos gobiernos, tienen también acceso a las cuentas, a los bienes de la República que están ubicados en esos países. Y me refiero concretamente al tema norteamericano, al país de Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que hoy, cuando les leía en el primer segmento del programa los reconocimientos que se le hacían a la Asamblea Nacional, en el caso de Japón, quien reconoce a la Asamblea Nacional presidida por Guaidó es el ministro de Asuntos Exteriores, como cabe, como corresponde, como debe ser? Pero en el caso norteamericano, quien emite el pronunciamiento es el Departamento del Tesoro. Porque precisamente con eso, o de eso, o referido a eso, es que está fundamentalmente coreografiada esta operación. Entonces también es un tema de recursos, también es un tema de dinero. Hay un sector político entonces que de esta manera asegura la continuidad o pretende fortalecer su posición para asegurar que la futura administración norteamericana le siga dando el tratamiento y los recursos que hasta ahora han obtenido de la administración Trump, por un lado. Y por otro lado, el gobierno de Maduro se asegura, al tener el escenario de la Asamblea Nacional, la aprobación de los empréstitos y demás fórmulas, acuerdos, convenios, negocios X que requerían formalmente la aprobación del Parlamento. No la tuvieron durante 5 años, ahora la van a tener. Mientras ellos tienen lo que quieren, mientras ellos obtienen lo que quieren, la pasarela de San Agustín se cae. Los quemados de Monagas se mueren por falta de oxígeno. Nuestros compatriotas siguen muriendo al huir del hambre. Entonces, mira, no se trata de equiparar responsabilidades, por supuesto. No se trata de decir fulanito es tan culpable como el otro. Todo el mundo sabe quién es el responsable eficiente de esta crisis que estamos viviendo. Pero también todo el mundo sabe quiénes son los responsables de no haber logrado construir una alternativa creíble a este desastre. Pensemos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos para la parte final acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio.
Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero cerrar el programa de hoy después de este paseo por la política y por el divorcio de esa política, de la mala política, de las realidades del país. Me interesa que podamos intercambiar información a propósito de una realidad que de tanto temerla y de tanto leerla y de tanto ver testimonios de diversa naturaleza ha terminado por normalizarse, entre comillas, de la peor manera posible, bajando de esa manera la guardia ante un peligro real e inminente. Me refiero, por supuesto, al tema de la pandemia. Quiero compartir con ustedes los siguientes titulares de la mañana de hoy. Diario Contraste nos dice: fallece el empresario Darío Muñoz y su hija Norma Muñoz por COVID-19. Esto ocurrió en Lagunillas, estado Zulia. También nos dice, esta vez efecto Cocuyo. Gobernadores de Miranda y Monagas nuevamente dan positivo por COVID-19. Héctor Rodríguez y su colega del estado de Monagas ya habían sufrido COVID-19, ya habían sido detectados como positivos, como casos positivos de COVID-19, se sometieron a tratamiento, supuestamente habían superado el virus y tienen una recaída. Blanca Caut, importante dirigente chavista y ex alta funcionaria, también anunció este lunes su contagio por COVID-19. Esto lo informa la gente del portal La Patilla. Esto acá en el país, esto acá en Venezuela. Veamos qué está pasando en el entorno, qué está pasando en la región. La gente de Reuters nos dice: a Perú se le acaban las camas de las unidades de cuidado intensivo para los pacientes de COVID-19. Nos dice la gente de La Voz de América: Colombia reimpone restricciones en medio de un repunte de COVID-19. Nos dice la gente ahora de también La Voz de América: más muertes e insuficientes vacunas complican el panorama del COVID-19 en Estados Unidos. Ahora, después de este paneo por lo que está ocurriendo en la región y en el norte del continente, veamos la información de Europa o alguna de la información de Europa. Los colegas de Efecto Cocuyo nos dicen: Europa se plantea ampliar las restricciones ante nuevos máximos de contagios. Del Reino Unido nos llega la información vía El Mundo de España. Boris Johnson ordena el confinamiento total de Inglaterra a partir del miércoles hasta mediados de febrero, y Escocia anuncia cerrojazo durante todo enero. Bueno, esto es un rápido paneo sobre este tema, que es un tema extremadamente grave y que si usted focaliza su atención, su mirada sobre la agenda política, te das cuenta que la agenda política es bastante banal, bastante banal. Y creemos que es importante recordar cómo está la situación en el país, cómo está la situación en el continente y en la región, para tomar nosotros como individuos, como ciudadanos, como comunidades, las medidas que estén a nuestro alcance. Si no tenemos un Estado que nos defienda, si no tenemos un Estado que nos proteja, tenemos nosotros que asumir esa responsabilidad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que extremar las precauciones. Diga lo que diga las autoridades formales. Ustedes saben, cuando aquí se decreta cuarentena radical, la diferencia en relación a los otros periodos de relajamiento es que hay más matraca policial en la calle, pues, fundamentalmente. Pero el tema de la construcción de una cultura del cuidado,
de la observancia de las normas elementales de previsión, eso no existe. Entonces, bueno, ante el déficit de Estado, pongamos un superávit de ciudadanía. Vamos a cuidarnos nosotros porque no hay quien nos cuide. Y bueno, esto es serio, esto es de verdad importante, esto de verdad afecta, esto de verdad mata. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. La Fuerza es la Unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Nos veremos mañana ya con un panorama bastante más claro sobre lo que ocurra hoy en el resto de la jornada. Un gran abrazo, muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos.